Ah, parece que ya podemos partir. Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. ¿Practicó los hechizos que trabajamos? Así es, profesor. Bueno, le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada. Nada podrá detenerle cuando consiga la suya. Gracias, profesor Fig. Aprecio que haya trabajado conmigo antes de empezar el... Eleazar. George, me alegra que nos encontraras a pesar de mis raras indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí tu lechuza, yo... Mejor no hablemos aquí. Eleazar, sí. ¡Claro! ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección. Maravillosa idea, siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia. Para nada, señor. Después de usted. Hace siglos que no voy al castillo. Sería bueno ver ese viejo montón de piernas. Haberte visto antes de que fueras a Escocia. Por poco. ¿Y quién es tu joven acompañante? Un nuevo alumno. ¿Nuevo? Sí, señor. Comienzo en el 5º año. ¡Qué extraordinario! Lo es. Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hogwarts tan tarde. Tampoco yo. Y claro, como los demás estudiantes de quinto han estado puliendo sus habilidades por 4 años, el director me pidió que le pusiera al corriente antes de que comience el año. Bueno, mejor mentor no hay. El profesor Fig no es solo un maestro excepcional, también es un mago notablemente intuitivo y talentoso. Osric es adulador. Uno de los motivos por los que he llegado tan alto en el ministerio. ¿Ya viste esto? Sí, hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Ranrock. Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio, creo que es una amenaza importante. Y fue tu esposa, Eleazar, quien me alertó sobre sus actividades hace meses. Miriam, ¿cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de morir. Preguntaba qué sabía el ministerio de sus actividades. Antes de que pudiera responder, recibí esto. Fue la última cosa que me envió Eleazar. La trajo su lechuza, pero sin un mensaje. Solo puedo asumir Tuvo que deshacerse de él para que esté a salvo. Seguramente de Ranrock. No puedo abrirla. La magia que protege esto es muy poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo. Yo tampoco. Por las barbas de Merlín. ¿Cómo? Un momento. No sabías que... ¡Sujétese!
¿no? Quizá un poco. Tome esto. Es una poción. Se pondrá mejor enseguida. ¿Qué pasó? Pobre George. No lo creo. ¿Qué se le metió a esa cosa? Atacar a un carruaje en el aire. Un dragón normal nunca. ¿Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro. Pero la llave que descubrió es un traslador. ¿Traslador? Un artículo encantado para llevar a quien lo toque a algún lugar. Me siento mejor, señor, por si quiere dar un vistazo alrededor. Lo haré. Pero quédese cerca. No sabemos quién creó ese traslador. ¿O por qué? ¿Qué tan lejos nos llevó el traslador? Más lejos de Londres de lo que viajó el carruaje. Estamos por las tierras altas de Escocia. Señor, esas ruinas. ¿Cree ¿El que...? traslador debía llevarnos allí? Sí, claro. Este no ha sido el día que esperábamos. Pero Miriam le envió ese traslador a George por algún motivo. Y creo que ella y ahora George murieron en búsqueda de a donde fuera que debiera llevar. Si realmente está bien y no le molesta complacerme, quisiera echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si podemos encontrar un camino, sin importar lo perdido que esté. Cuidado al caminar. ¿Dónde cree que su esposa consiguió el traslador que nos trajo aquí? Buena pregunta. Miriam pasó muchos años buscando evidencia sobre una olvidada forma de magia antigua. ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que solo poseen algunos pocos, que parece haberse perdido en el tiempo. El castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua y es un baluarte de ella. No sé dónde consiguió el traslador, pero seguro tuvo que ver con esa búsqueda. Ah, allá abajo está el camino. Por aquí. Pero, señor, ¿por qué su esposa buscaba evidencia de magia perdida? Miriam quería entender por qué una magia tan poderosa desapareció del mundo mágico. Hablaba del bien que causaría. Pero la magia es igual que cualquier otro poder. Lo que realmente importa es quién la usa. ¿Eso es hielo? Aquí no hace suficiente frío. Parece ser una especie de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos los trucos que estuvo practicando con la varita. Concéntrese en el centro. ¡Excelente! Eso fue un poco más duro de lo que esperaba. Su destreza con la varita mejora en cada hechizo. Gracias, señor. ¡Ah! ¡Allí arriba! Estamos cerca, es más adelante. Con
¿Por qué alguien construiría esto aquí? Sospecho que apreciaba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por una razón. Veamos si encontramos algo que parezca fuera de lugar. Profesor, es un tipo de mural. Quizá nuestro anfitrión era un vidente. Curioso. Profesor, esta estatua... Sí, esto debe haber sido Sora. Otra vez esa piedra cristalizada encantada. ¿Qué puede estar bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! ¡Qué extraño! ¿Por qué alguien conjuraría esa piedra encantada aquí? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ahí está ese brillo de nuevo, como el brillo del cilindro del traslador. ¿En nombre de Merlín qué? Por Godric. ¿En dónde estamos? No lo creo. ¿Hola? No puede ser. Un momento. Les doy la bienvenida al Banco Mágico Gringotts. La cámara número 12, supongo. Precisamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, por supuesto. Por aquí, entonces. No se separe. Después de ustedes. No saquen las manos del vagón, a menos que deseen perderlas. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts?
Cientos. De hecho, verán muchas de camino a la cámara número 12. Ahora mismo estamos bajo el salón principal. Estas cámaras son las más nuevas. ¿Las entradas privadas al banco son comunes en Gringotts? No son muy comunes. Solo aquellos con mucho poder o dinero, o ambos, pueden costear tal servicio. Tendrán que tomar un poco de aire. ¿Cómo? Esa cascada elimina todos los encantamientos. Es una medida de seguridad. Ya ha pasado por la perdición del ladrón, ¿cierto? Sé sobre ella. Ahora pasamos las cámaras inferiores. ¿Qué tan profundo vamos? La cámara 12 fue construida poco después de que Gringotts se fundara, hace unos 400 años. Está ubicada en lo más profundo del banco. Pónganse cómodos, será un viaje largo. Número de cámara. La cámara 12. Es un día importante. En marcha. Profesor, el brazalete de ese guardia estaba brillando. ¿Como el brillo del cilindro del traslador? No, más oscuro. Vi el mismo brillo en el collar del dragón. ¿Perdón, qué? Teníamos curiosidad por ese duende de allí. Vigila la sección más vieja del banco. Es raro que alguien vaya ahí. Ya llegamos. ¿Hace cuánto accedieron a esta cámara? Un duende ha estado apostado en mi escritorio durante siglos. Y en todo ese tiempo nadie ha venido a visitarla. Hasta hoy. La cámara 12. Gracias por la ayuda. ¿Qué se supone que estamos buscando? No estoy seguro. Señor, me preguntaba Las si... instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. Espere. Mucha suerte. ¿Profesor? Eso sí fue inesperado. Voy a pensar. Debe haber algo aquí. Rebelio, quizás. ¿Rebelio? Sí, hechizo de revelación. No hay como el presente. Veamos lo que nos perdemos. Prepare su varita y concéntrese. Rebelio. Allí vi algo. Acérquese un poco y vuelva a intentar. Una puerta. Bueno, eso es un comienzo. Ahí está de nuevo ese símbolo. Supongo que no ve como... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el cilindro del traslador. Si lo que ve revela el camino para avanzar, diría que estamos por descubrir el secreto de esta cámara. Le sigo. Lumus. Esta no es una cámara común. Tendremos que demostrar que podemos salir. ¿Cómo que demostrar que podemos salir? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero ¿con qué fin? No lo sé.
No se aleje. No habrá forma de desaparecer si las cosas salen mal. No fuera de Gringotts. Veo algo más adelante. ¿Qué es? Ese brillo otra vez, pero en el piso. ¡Lumus! ¿Qué pasó? Cuando me moví hacia el brillo, de repente se sintió como si el piso girara. ¿Está bien? Sí, señor, estoy bien. Parece que hizo que cambiara el piso. Esa estatua. ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el piso. ¡Rebelio! Supongo que esto es lo que vio reflejado en el piso. Lo es. El reflejo aún sigue allí, pero la posición de la estatua no coincide. Espere. Cuando se movió, el reflejo giró en dirección a la luz. Quizá debería lanzar Lumus. ¡Lumos! Bien hecho. Ahora el reflejo gira hacia mí. Ah, sigue la luz. ¡Cuidado! ¡Protejo! ¡Accio! ¡Descendo! ¡Nervioso! ¡Repulso! ¡Expulso! ¡Repulso! ¡Nervioso! ¡Protejo! ¡Confringo! ¡Repulso! ¡Expulso! ¡Desmayo! ¡Descendo! ¡Desmayo! ¡Nervioso! ¡Protejo! ¡Confringo! ¡No se aleje! ¡Lumos! ¡Profesor! ¡Profesor Fig! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no es bueno. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué está pasando? Las volutas de magia parecen guiarme a algún lado. Ah, hacia allí me guían. De nuevo ese brillo. Rebelio. Supongo que esta vez lo haré solo. Lumos. Parece que no tengo opción. Tendré que luchar para salir de aquí. ¡Protejo!
Allí está. ¿Cómo es que... ¿Qué es este lugar? No lo sé, pero encontré esto flotando en esa pila. Esa no es cualquier pila. Es un pensadero para ver recuerdos. Me pregunto, sígame. Todo está en su lugar. ¿Está bien escondido? Quizás muy bien. Me pregunto si el camino que creamos... ¿Será imposible de seguir? Solo será imposible para alguien que no ve rastros de magia antigua como yo. Tu habilidad para ver lo que los otros no pueden no será suficiente, Percival. Le confiamos poderosos secretos a quien se embarque en este camino. Un conocimiento que los demás harían lo que fuera por conseguir. Sí, y si tenemos razón, Charles, la bruja o mago que complete las pruebas habrá probado su valía para recibir ese conocimiento y la responsabilidad que lo acompaña. Hicimos lo que pudimos. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. ¡Asombroso! ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía, pero nunca pudo. Miriam y quizás George murieron buscando el conocimiento que ha estado latente por siglos. Usted parece... es la clave para entender por qué. Luce muy distinto a como lucía hace un instante. Viene alguien. ¿Quiénes eran? No lo sé. Pero, señor, usted no debería estar aquí. Tenía razón. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Empezaba a creer que nadie visitaría la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo entréguenme lo que sea que encontraron aquí y haremos borrón y cuenta nueva. Señor, tenían la llave de la cámara. Elige bien tus palabras. Me refiero a que las instrucciones de la cámara 12 eran muy claras. Señor, debo insistir. Solo puedo permitirle el acceso al que tenga la llave y usted no la tiene. No tengo paciencia para los traidores. Ahora, ¿en qué estábamos? No te daré nada. Tal vez su joven acompañante sea más útil.
¿Está bien? Sí, señor. Nunca había visto un duende tan poderoso. No le afectaba mi magia en lo absoluto. ¿En dónde estamos? No puede ser. Parece que quienes organizaron el pensadero, Guardapelo y el camino hacia ambos querían a alguien como usted. Justo aquí. Vamos. Hay que llegar a la ceremonia de selección. Ah, bien. No nos perdimos la ceremonia. No soy experto, pero eso parece más apropiado. Ahora, necesito estudiar este guardapelo, pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George y que sepan de Ranrock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? Phineas Nigellus Black. Prepárese para conocer al director. Fig, qué gusto que se nos una. La ceremonia de selección terminó. ¿Hubo complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes es... Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig, y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde. Estaré en contacto. Profesora Weasley, falta alguien para seleccionar. Justo a tiempo. Le damos la bienvenida. Siéntese. Ah, sí. Eres mayor que el resto, ¿cierto? Viniste aquí con preferencias, prejuicios y algunas expectativas. Tengo ganas de conocer a mis profesores y aprender todo lo que pueda en Hogwarts. Ciertamente, Hogwarts tiene mucho que ofrecer a alguien con tanta dedicación. Y lo que aprendas en clases también te preparará para los desafíos fuera del aula. ¿Qué será? Detecto algo en ti. Un sentido de
¿Qué es? ¿Ambición? Puedo parecer decidido, pero es importante perseguir lo que uno quiere de la vida. Interesante. Hace poco te enteraste de que posees una extraña habilidad. Percibo un espíritu ambicioso creciendo dentro de ti, ávido de poder. Tal vez perteneces a Slytherin. ¡Encajas bien en Slytherin! Hay una cosa más. Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera, este año se cancela la temporada de Quidditch. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para concentrarse en su futuro académico. Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. ¡Qué gran entrada! Es encantador conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Yo me encargaré, señor. Como decía, soy la profesora Weasley. Qué gusto conocerle. Un placer conocerla, profesora. Como subdirectora, es mi distinguido honor llevarle a su sala común. Es por aquí. Es muy poco común que alguien empiece en quinto año. Quizás sea un desafío, pero seguro estará a la altura. Creo que puedo ser muy capaz. Eso me sospechaba. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Para poder entrar, solo se debe decir la contraseña correcta. Aspiración. Muy bien. Aspiración. Bien hecho. Ahora vaya adentro y duerma un poco. Tendrá un gran día mañana. Voy a regresar en la mañana por usted para su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Duerma bien. Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a la sala común. Rebelio. Lumos.
Supongo que ahora hay que presentarse. ¡Rebelio! Eso no ayuda. No me gusta el tamaño de mis piernas. Preguntaste el otro día, así que te estoy contestando. ¿Se te ofrece algo? Ah, tú entraste en quinto año, ¿no? Soy Sebastian Sallow. Te doy la bienvenida a Slytherin. Gracias. No todo el mundo tiene una escolta del ministerio hasta el colegio. Era alguien conocido del profesor Fig que se nos unió solo para el viaje. Aún así, es impresionante. Pobre, qué forma horrible de partir. Qué bueno que tú y Fig están bien. El profesor Fig y yo tuvimos suerte de escapar con vida. Sin duda. ¿Y cómo escaparon? La verdad es que no recuerdo mucho. No quería presionarte. Relájate, hablaremos luego. Fue un placer conocerte, Sebastián. Te dejaré con tu libro. Fue un placer conocerte. Buena suerte hoy. Sharp no estaba de buen humor el otro día. Ningún alumno hizo bien su pócima para dormir. Yo no haría eso si fuera tú. No te vas a mover, ¿verdad? Mira esto. No digas que no te lo advertí. ¡Jaque mate! Te lo dije. Debería haberme escuchado. ¡Ay! Sé quién eres. Eres el nuevo Slytherin, el que irrumpió con el profesor Fig anoche. Interesante táctica en tu primer día. Quitarle toda la atención a los de primer año. Soy Imelda, por cierto. Lástima que no estaba contigo y Fig. Podría haber atraído a ese dragón. Mis habilidades con la escoba son legendarias. Quizás el amigo del profesor Fig habría sobrevivido si nos hubieras ayudado. Precisamente. Tal vez uno de estos días te enseñe algunas cosas sobre el vuelo. Puedo enseñarte más de lo que Kogawa podría. Hablando de eso, me gustaría pasar algún tiempo con mi escoba antes de las clases. Adiós, Imelda. Es un placer conocerte. Creo que oí a una. Dudo que les interesemos a las sirenas. A juzgar por la cháchara que provocaste al entrar a la sala común, estimo que eres la persona nueva que ingresó a quinto año. Soy Ominis. Ominis Gaunt. Un placer conocerte, Ominis. Bueno, tú sí que tuviste una llegada memorable. A decir verdad, hubiera preferido llegar a tiempo y sin un ataque de dragón. Por supuesto. ¡Qué horror! Puedo imaginármelo. Bueno, es bueno tenerte en Slytherin. Si necesitas ayuda para orientarte en tus primeros días, solo pídemela. Gracias, Ominis. Un placer conocerte. El placer fue todo mío. No te desaparezcas. Está la persona que entró en quinto año a Slytherin. La profesora Weasley te está esperando junto a las escaleras. Una vez se me cayó por accidente un gusarajo en pociones. Parecía que...
Buenos días. ¿Está listo para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar aquí. Pues está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí, sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el Departamento de Educación Mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Gracias, profesora. Pero, ¿qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción se resuelvan las dudas que pueda tener. Camine conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante. Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea. ¡Lumos! La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Continúe. Lumos. ¿Por qué no lanza Rebelio sobre esa estatua y ve qué Rebelio puede aportar la guía de campo? Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta, dentro y fuera del castillo. ¡Ah! Justo a tiempo. La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas Flu para desplazarse más rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentre el vestíbulo central.
Y aquí estamos. ¡Qué forma de ahorrar tiempo! Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. ¿Podría contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre lo implica, enseña a defenderse del mal que acecha tras estos muros. Aquellos que aspiren a ser aurores deben destacarse en la defensa contra las artes oscuras. Tenemos suerte de que la profesora Hecate esté a cargo de la educación del alumnado en ese sentido. ¿Mencionó Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Como imaginará, podrá beber unas cervezas de mantequilla con sus amigos allí pronto. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse. Hechizos, encantamientos, maleficios, todo muy útil. Creo que le agradará el profesor Ronen. Es un mago inteligente y encantador, un talentoso educador. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Por su habilidad demostrada con el Rebelio, diría que el profesor Fig logró al menos enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Nos desviamos un poco del camino. Terminamos explorando algunas ruinas y... no debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles. Hablando de Fig, profesor Fig, deben de arderle las orejas. ¿Ah? Sí. Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero usted decide cruzarse con un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Fig, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Claro. Gracias. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las 2 clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Me alegra verlo, profesor. ¿Y usted esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar? Los escuché a usted y a la profesora Weasley hablando de explorar las ruinas. Me agarró de sorpresa. No le dije nada más sobre nuestros viajes aquí. Creo que sospecha
que no estamos siendo totalmente sinceros. Sí, bueno, la profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que, por el momento, se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley, ¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino. Esto será de gran ayuda. Gracias. Bien, parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo. Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención. No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio. Lumos. Rebelio. ¡Desmayos! ¡Desmayos! Eso es todo. ¡Bombarda! ¡Levioso! ¡Profesora Hecate! Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí. Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de hébrido negro.
Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878. Seguro habrán oído de eso. Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo, conocimiento. Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! Un oponente sorprendido es un oponente débil. ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad, sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. ¡Levioso! Ahora, probemos con algo un poco más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Vio cómo el muñeco desvió su hechizo? Esta vez, primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerda. ¡Levioso! Bien. Ahora, bien hecho. Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es en un duelo. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Ahora, quiero un duelo justo, usando solo Levioso, el lanzamiento básico y Protego. Pueden empezar. ¡Levioso! ¡Protego! Primer duelo. Digamos que aprendo rápido. Desearía que todos mis alumnos fueran tan versados. ¡Levioso! Me encantan los duelos intensos. Utilicen el lanzamiento básico cuando... ¿Qué estás haciendo ahí? Eres bueno. ¡Qué perceptivo! Gracias. ¡Levioso! ¡Protego! ¡Levioso! Eso complica las cosas. Busque en el oponente señales para atacar o defenderse. Intente anticiparse al oponente. ¡Levioso! ¡Levioso! Nada mal para ser principiante. Das y recibes por igual. Le puse bajo el reflector y salió adelante. Puntos para Slytherin. Gracias, profesora Hecat. Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo. Y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa, pero luchar contra magos tenebrosos, o más fácil, duendes, es Grindylow de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Muy bien. Suficiente espectáculo por un día. Se acabó la clase.
Si conoces los hechizos correctos, los magos tenebrosos te temerán, y no tú a ellos. Te enfrentaste a Sebastian. Es un gran rival. Bien hecho. Buen trabajo. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Fue como batirme en duelo con alguien profesional. No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? Hice suficientes duelos. Tienes suerte de que me contuve. Ja, muy bien. Me debes un duelo de verdad donde no te contengas. ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos exclusiva y no autorizada. ¿No autorizada? No lo sé. Las reglas de la escuela existen por alguna razón. Sí, para que los alumnos no sepan nada. Hay muchas cosas que no deberíamos saber. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj, si te interesa. Hasta la próxima. Odiaría enfrentarme en un duelo con la profesora Hegel. ¿Te vas a otra de tus aventuras? Si lo que busco son semillas, siempre Supongo que me gustaría aprender sobre la poción envejecida.